Muchísimas gracias, pues bienvenidas a todas y a todos nuestros seminaristas que son quienes hacen posible este seminario. Yo siempre empiezo diciendo lo mismo, que estoy muy feliz, que estoy muy contenta de recibir en este espacio que se ha convertido en un espacio más que de colegas, de amigos. Y no invito a los ponentes porque sean mis amigos, sino por su enorme calidad y su invaluable trabajo, pero coincide que también con la mayoría de ellos nos une una profunda amistad académica y una amistad personal, un cariño, como es el caso del doctor Patrick Lloret, a quien, bueno, estamos a punto de darle la residencia michoacana. Él visita mucho las tierras michoacanas. Este, y estamos muy contentos de que venga a hacer vínculos académicos con nuestra Universidad Michoacana. Él trabaja muy estrechamente con los colegas de la Facultad de Filosofía, del Instituto de Investigaciones Filosóficas y por supuesto también ha sido profesor invitado varias veces en la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho y esperamos que en su siguiente visita pues nos honre también de Ujú. nueva cuenta. Ahí el doctor Patrick Lloret es académico de la Universidad de Lyon en Francia y como la mayoría de nosotros, si no es que todos conocemos su trabajo, sus profundas reflexiones desde la filosofía, la ética animalista, y él tiene unos abordajes muy interesantes desde la perspectiva de la filosofía, los estudios críticos hacia la cuestión animal. Entonces, para mí de verdad es un gusto, querido Patrick. Estoy muy contenta y muy agradecida por la generosidad de tu tiempo, de tu espacio y sobre todo por la generosidad con la que siempre compartes todo tu conocimiento con todos los que tenemos la fortuna de escucharte. Así que, querido Patrick, te dejo con nuestras y nuestros seminaristas y estamos felices de escucharte. Sí, sí, muchas gracias, Rosy, por tu generosa invitación. Y voy a proponer algunas reflexiones sobre lo que es mi especialidad, como lo has dicho muy bien, la ética animal. Eh, me gustaría hablar de un concepto que... eh, hola, Antonio, sí. Sí, me gustaría hablar de un concepto que me parece fundamental en la reflexión sobre la cuestión animal y que puede ese concepto interesar al derecho, a la filosofía, pero también a las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Y creo que es un concepto del cual no hablamos demasiado. Es el famoso concepto, ya he hecho, como lo saben algunas personas aquí presentes, muchos seminarios, muchas clases sobre ese concepto. Es el concepto de agencia o de agentividad. Es decir, que pienso que, no sé si estarán de acuerdo ustedes, pero es un concepto que no se cita mucho. eh, es un concepto que tiene, además, paradójicamente, una larga historia en la cultura, en todas las culturas en particular, pero en la cultura occidental, que es una cultura muy filosófica, desde las tradiciones antiguas, en la filosofía, en la biología, en la etología, dado que todos esos conocimientos sobre los animales tienen una larga historia y me sorprende siempre que no sepamos, no solamente que no utilicemos mucho ese concepto de agencia o de agentividad y el simple hecho de que el simple hecho de que no sabemos cómo traducirlo al español o al francés o desde el inglés es agency. Agency es simplemente el hecho de que los seres vivientes disponen de una capacidad de actuar sobre ellos mismos, sobre los otros, sobre las culturas, los mundos culturales, sociales en los cuales viven. Me sorprende siempre que no utilicemos ese concepto y sobre todo todos los conocimientos etológicos que nos permiten entender mejor lo que quiere decir actuar desde un punto de vista animal. Y me gustaría un poco entender ese problema. Ese problema pienso que el conocimiento de la cuestión animal, el conocimiento
de esos seres que llamamos animales muchas comillas, dado que nosotros también somos animales, pero que nos damos un propio que quizás se puede cuestionar. Me sorprende siempre que no utilicemos mucho ese concepto de agencia y voy a intentar explicar por qué no lo hemos utilizado o muy poco hasta ahora y qué cambios profundos podría hacer ese concepto sobre la reflexión a propósito de la cuestión animal y también sobre la recepción de nuestros trabajos, nuestras investigaciones sobre la sociedad, porque creo que es eso también el reto que tenemos nosotras y nosotros, quienes trabajamos sobre la cuestión animal. No trabajamos solamente sobre la cuestión animal para producir conocimientos, trabajamos sobre la cuestión animal para que esos conocimientos tengan consecuencias sobre la sociedad, sobre los espíritus de los ciudadanos, sobre las instituciones. Y creo que el mejor concepto que puede tener esas consecuencias es precisamente el concepto de agencia, de agencia animal o de agentividad animal. Es decir, ese concepto que describe algo no quizás ha sido invisibilizado, es el hecho de que las relaciones entre los seres humanos y los seres animales, para utilizar esas categorías que evidentemente se pueden cuestionar, esas relaciones siempre son relaciones basadas sobre la agencia animal en el fondo. Y más concretamente sobre el hecho de que eso lo han demostrado los estudios antropológicos cada vez más. En realidad, los seres animales y los seres humanos pertenecemos a comunidades morales que tenemos que describir como tales, es decir, comunidades en las cuales hay relaciones muy complejas que se establecen, relaciones de todo tipo, relaciones sociales, relaciones afectivas, relaciones culturales, evidentemente, relaciones económicas, relaciones de trabajo, relaciones realmente muy complejas y el concepto de animal que utilizamos en la filosofía y bueno, no sé si se estarán de acuerdo ustedes, hasta en todos los conocimientos en el fondo que pretenden hablar del animal, excepto algunos que están centrados sobre la cuestión animal, por ejemplo, la etología, pero todos estos conocimientos desde la filosofía, desde la historia, desde la psicología, desde el derecho, etcétera, pues tienen una visión bastante simple de lo que es un animal y creo que hay que criticar esa definición muy simple de lo que es un animal. Un animal es un ser que forma parte de una comunidad moral en la cual nosotros también, seres humanos, nos encontramos. Es decir, que tenemos relaciones muy estrechas en ese espacio que llamo comunidad moral y creo que la reflexión sobre la cuestión animal en una primera etapa ha consistido efectivamente a describir esa comunidad moral, pero no reconociendo la capacidad del animal a actuar sobre todos los seres presentes en esa comunidad moral. Por ejemplo, los primeros conceptos de la ética animal eran los conceptos, por ejemplo, de paciente moral, también otro concepto que ha tenido mucha fama en la cuestión animal, el concepto de obligación moral o de obligaciones morales, pero esos primeros conceptos describen un animal que no dispone de agencia, que no dispone de una capacidad de actuar sobre él mismo, sobre los otros, sobre las relaciones que compartimos con él. Y creo que tenemos que ir un poco más allá del simple hecho de reconocer los animales como pacientes morales. Tenemos que reconocer que los animales son también agentes morales en el sentido de que ejercen efectos, ejercen acciones muy complejas en ese espacio que llamo comunidad moral. Y
me gustaría insistir, dado que voy a hablar de lo que es mi especialidad, repito, la ética animal, me gustaría insistir sobre esa gran paradoja de la ética animal. La paradoja es la siguiente: la cuestión de la agencia animal, que se podría también llamar la cuestión de la subjetividad animal, es decir, la idea de la agencia implica la idea de que en realidad los animales son seres que se pueden describir a través del concepto de sujeto. El sujeto es alguien que dispone de una relación con él mismo, que tiene relaciones con otros sujetos, que con esa relación que tiene con los otros, pues establece relaciones culturales, afectivas, etcétera, etcétera. Pues creo que paradójicamente, y es eso la gran paradoja de la ética animal, la cuestión de la agencia o de la subjetividad moral. No sé por qué no hablamos mucho tampoco de subjetividad moral o de sujeto animal, a pesar de que el concepto de persona se está introduciendo mucho creo, en las categorías jurídicas, pero creo que hay que ser un poco más ambicioso y hablar de subjetividad moral propia al mundo animal, propia a esa comunidad moral que compartimos con todos los animales sin excepción. Y la gran paradoja es que esa cuestión de la agencia no ha sido nunca realmente estudiada por la ética animal, ni por es muy paradójico, ni por los defensores y activistas de los derechos de los animales. Hasta hoy, para decirlo con otras palabras, hasta hoy la ética animal, cuando hablo de ética animal, hago referencia no solamente a las reflexiones sobre la cuestión animal, pero también todas esas personas que son activistas para los derechos de los animales, etcétera, etcétera. Son personas que pertenecen a diferentes saberes. Pues la gran paradoja es que hasta hoy esa ética animal, ese activismo animal considera a los animales como efectivamente miembros de esa comunidad moral que no tenemos nunca que olvidar. Es eso el fundamento, yo diría, de las relaciones que tenemos con ellos. No somos ningún ser que sea un ser humano, un ser animal, es un ser separado de los otros. Pertenecemos a comunidades, a sociedades, hay que utilizar todos esos conceptos. Y la gran paradoja es que si efectivamente la ética animal considera a los animales como miembros de una comunidad, de la comunidad moral, porque comparten con nosotros elementos psíquicos comunes que acabo de mencionar, por ejemplo, los afectos. Ahora sabemos que tenemos afectos muy comparables a los afectos que existen en el mundo animal. Hay también en esa comunidad moral no solamente afectos, pero sentimientos. La mayoría de las relaciones que tenemos con los animales son relaciones basadas sobre los sentimientos, son también relaciones basadas sobre las emociones, son también relaciones basadas sobre lo que se puede llamar los deseos, ¿no? Eso hace que las relaciones son muy complejas en esa comunidad moral, pero el problema es que esa reflexión animal, tanto del punto de vista teórico, filosófico, jurídico, histórico, etcétera, hasta el punto de vista del activismo, esa ética animal, a pesar de esa idea de comunidad moral, establece siempre una oposición que hay que suprimir en el fondo esa oposición entre de un lado el paciente moral, es decir, ese ser que en el fondo no tiene la capacidad de actuar sobre esas relaciones afectivas que tenemos los unos con los otros. De un lado hay esa oposición entre paciente moral y agente moral. Y creo que ese primer sentido de comunidad moral, efectivamente, con el cual hemos pensado hasta hoy la cuestión animal, de un lado todos los pacientes morales, es decir, esos seres animales que efectivamente tienen como nosotros afectos, pero que en el fondo no hacen casi nada con esos afectos, por lo menos que describimos como no haciendo casi nada con esos afectos, y de otro lado los agentes morales, es decir nosotros
Es decir, que en esa idea fundamental de comunidad moral nos damos el principal poder, como si los animales no pudieran aprendernos algo de lo que es precisamente esa comunidad moral. Y ese es el primer sentido de comunidad moral, es decir, efectivamente en esa comunidad hay seres dignos de consideración moral, pero esos seres dignos de consideración moral no disponen de la misma capacidad. Los seres que disponen de la mínima capacidad en esa concepción son los animales no humanos, y nosotros pues disponemos nos vemos como disponiendo de esa capacidad moral, de esa acción, de esa fuerza que nos permite uh, actuar sobre las relaciones sociales, afectivas, etcétera, como si en el fondo no supiéramos cómo describir correctamente en ese espacio de comunidad moral lo que es, lo que es un comportamiento animal, un ser animal, etcétera, etcétera. Y creo que la única manera de salir de esa oposición que hace en el fondo, establece dos categorías sujetos, los sujetos animales y los sujetos humanos, que está presente en el pensamiento filosófico, creo, si no me equivoco, en una gran parte del pensamiento jurídico, etcétera, etcétera. La única manera de salir de esa falsa oposición, de esa oposición terrible en el fondo, es introduciendo la idea de agencia moral, que hace desaparecer ese desequilibrio entre, de un lado, los animales no humanos y de otro lado, los animales humanos que somos. Es decir, que tenemos a partir de ahora que dar un sentido nuevo a esa idea de comunidad moral, y esa comunidad moral fuerte. Hasta hoy hemos dispuesto, perdón, de una categoría de comunidad moral pobre en el fondo, con esa doble categoría que no reconocía realmente la posibilidad del animal de actuar en esa comunidad moral. Eso creo que es uno de los grandes límites de la reflexión sobre el animal durante una gran parte del siglo XX. Y creo que con esa concepción un poco fuerte de comunidad moral, en la cual no hay ese desequilibrio entre el paciente y la gente, es decir, en la cual somos todos agentes, y que nos va a permitir describir correctamente la complejidad de todas esas relaciones. Pues pienso que esa comunidad moral fuerte, como la llamo, nos va a permitir tomar en cuenta lo que es la realidad de las experiencias que tenemos los unos con los otros, sin ninguna distinción entre humanos y no humanos. Creo que hay que partir de una concepción fuerte, ambiciosa de lo que es esa comunidad moral. Hasta hoy hemos basado nuestra reflexión sobre una concepción bastante pobre de lo que es esa comunidad moral, y no hemos podido, en el fondo, no solamente transformar las categorías de nuestros propios saberes, pero aún menos las categorías sociales con las cuales el público piensa sus relaciones con los animales. Nosotros, investigadoras, investigadores, tenemos una gran responsabilidad en el uso de esas categorías. Tenemos que enriquecerlas, y la única manera de enriquecerlas consiste en introducir esa idea de agencia moral compartida con una gran complejidad por todos esos seres que pertenecen a esa comunidad moral fuerte, como la llamo. Y pienso que uh, desgraciadamente, este tipo de comunidad moral hasta hoy estaba totalmente reservado a la comunidad humana. No tenía sentido hasta hoy hablar de los animales desde el concepto de agentes morales. Teníamos una concepción de los animales como, bueno, esa concepción no era totalmente falsa, evidentemente. Hemos hablado durante siglos y siglos, en el fondo, de los animales como pacientes morales, es decir, como seres
que evidentemente sobre los cuales se ejerce dominaciones, poderes, pero no hemos visto que había otra manera, una manera complementaria, una manera más equilibrada, creo una manera más racional, más fuerte de hablar de los animales desde lo que son capaces de hacer entre ellos y entre ellos y nosotros en ese espacio un poco simbólico de lo que es esa comunidad moral. Y me gustaría explicar esa gran paradoja. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón fundamental, lo que se podría llamar ese punto ciego de la ausencia de toma en cuenta del hecho de que un animal no es solamente un ser sobre el cual se ejerce un poder, una dominación. Es, yo creo, principalmente un ser uh, a partir del cual podemos describir correctamente lo que son muchas relaciones sociales, afectivas, culturales entre seres diferentes, humanos, no humanos, animales, etcétera, etcétera, en contextos diferentes. No solamente en contextos, por ejemplo, de domesticación, hasta en la domesticación tal como la conocemos, eso es otra categoría que también hay que deconstruir, con esa categoría de domesticación, pienso que podemos también utilizar esa categoría de agencia animal para mostrar que la domesticación quizás no es lo que hemos pensado hasta ahora. Eh, hemos pensado, y todo lo que estoy intentando mostrando, perdón, lo dice, hemos pensado la domesticación como un poder ejercido del humano sobre los animales salvajes que han sido integrados a las sociedades humanas. Creo que eso es una idea falsa de la domesticación, porque yo pienso, a partir de esa idea de agencia, que hasta la domesticación, con su complejidad también, porque es un mundo muy complejo, no tiene sentido hablar de domesticación si también no entendemos que en ese espacio doméstico, que se puede describir con esas categorías de dominación, efectivamente, pero que esas categorías de dominación no reducen en nada lo que son realmente esas relaciones en esa comunidad moral fuerte donde hay diferentes formas de agencia. ¿Cómo hemos llegado a ese punto ciego? Yo pienso, eso lo digo a menudo para las personas que conocen un poco mi reflexión, pienso que la primera razón por la cual hemos llegado a ese punto ciego del cual hay que irse lo más rápidamente posible, porque eso tiene muchas consecuencias también sobre el hecho de que a partir del momento en que la sociedad considera, a partir de esos conocimientos basados sobre la reducción del animal a un ser puramente de paciente en el fondo, sobre el cual se ejerce un poder, eso tenemos una inmensa responsabilidad porque la sociedad no va a cambiar su punto de vista si no introducimos esa idea de que los animales no pueden simplemente describirse, ser descritos en la complejidad de las relaciones que tenemos con ellos, por ejemplo, a través de la categoría de sensibilidad. La sensibilidad es un nivel entre otros niveles, es una realidad entre otras realidades que hacen la complejidad de un ser animal. Efectivamente existe la sensibilidad al placer, la sensibilidad al dolor, pero si simplemente insistimos sobre esa idea de sensibilidad, bueno, no voy a entrar en los detalles jurídicos, pero creo que hoy, si no me equivoco, el derecho ha centrado principalmente su discurso sobre esa idea de sensibilidad, no vamos a poder cambiar la mirada sobre lo que es verdaderamente un animal en ese espacio de comunidad moral a partir de esa idea de agencia animal, de complejidad de relaciones de todo tipo. Creo que es un desafío que lanzo un poco aquí a mis colegas. ¿Qué otras categorías que la sensibilidad, de qué otras categorías que la sensibilidad disponemos para pensar esa comunidad moral fuerte? Pienso que hay que mezclar sensibilidad como categoría fundamental, que tiene además una larga historia, con esa categoría de agencia animal y ir a buscar del lado de la etología elementos para introducir más complejidad en lo que es una sensibilidad. La sensibilidad no es simplemente esa capacidad esa capacidad de sentir el sufrimiento, es también una capacidad de,
yo diría, de resistir también a formas de poder, a formas de dominación, etcétera, etcétera. Eso es la primera razón por la cual hemos llegado a ese punto ciego. La resumo, la reducción del animal a la cuestión de la sensibilidad. Y nos invito a preguntarnos cuáles son las otras categorías de las cuales disponemos eh, para pensar la complejidad de esa comunidad moral en la cual estamos relacionados con los animales, más allá de la reducción del animal a esa sensibilidad. De qué categorías? Pienso que sin la categoría de agencia no podremos introducir un punto de vista nuevo para pensar con más profundidad esa comunidad moral. Segunda razón por la cual hemos llegado a ese punto ciego, creo, es lo que he dicho al principio. No hemos tomado en cuenta el hecho de que los animales son agentes sociales en realidad. Son seres como nosotros que tienen relaciones sociales muy complejas los unos con los otros y ellos con nosotros. Hasta hoy hemos considerado el animal como un sujeto fuera de toda relación social con esa comunidad moral. No hemos sido capaces de hacer del animal un sujeto social. Lo hemos reducido a una abstracción con derechos abstractos, pero sin describir correctamente la complejidad de todas las relaciones sociales que tiene en un espacio dado. Puede ser, repito, un espacio salvaje, un espacio doméstico, un espacio de trabajo, un espacio afectivo. Los seres vivientes son seres principalmente sociales, no son seres aislados los unos de los otros. Un ser animal se desarrolla en relación con otros seres sociales y en esos seres sociales hay animales no humanos, hay también humanos, hay instituciones, etcétera, etcétera. Y creo que eso tenemos muchas dificultades a considerar el animal como un ser social, un sujeto social, un agente social. No sabemos cómo describir correctamente, quizás porque nuestras categorías son demasiado abstractas. Y eso, bueno, proviene de esa primera de la ética animal que he descrito al principio y que creo que tenemos que enriquecer mucho más con todo lo que estoy proponiendo. Bueno, no insisto, eso sería una tercera razón que explica cómo hemos llegado a ese punto ciego. Hemos en el fondo hemos establecido una reducción a la vertiente negativa de la sensibilidad animal. Los animales los hemos visto, y lo son, pero no son solamente eso, los hemos visto como víctimas pasivas más que como agentes intersubjetivos que tienen esas relaciones muy complejas con nosotros y no los hemos visto, no los hemos descrito, no los hemos analizado, entre comillas, no los hemos pensado como en realidad esos agentes que son capaces de establecer contactos los unos con los otros, de contactar, si se puede utilizar ese verbo. No los hemos visto tampoco en el espacio más de la domesticación, que pienso que tenemos que repensar totalmente la domesticación. No los hemos visto tampoco como seres capaces de negociar las relaciones sociales que tienen los unos con los otros. Evidentemente, abro una paréntesis que me parece muy fundamental, que pienso que nuestra obsesión es el animal de granja. Efectivamente, el animal de granja no puede ser un agente moral, no puede ser un agente social, a pesar de que lo podemos describir a partir de una idea de una cierta forma de resistencia. Pero las relaciones que tenemos con todos los animales en nuestras sociedades no se reducen en nada a los animales de granja. Hay todos muchos otros tipos, otras formas de animalidad que no somos capaces de introducir correctamente en nuestras categorías. Y se puede entender ese punto ciego. Pienso, bueno, no los hemos visto como capaces de contactar, no los hemos visto como capaces de negociar, no los hemos visto como capaces de comunicar, no los hemos visto tampoco como capaces de reconocer y de respetar las exigencias de todos los otros seres, animales o humanos con los cuales están en contacto. Es decir, que
hemos visto un nivel muy pobre en el fondo de lo que son realmente nuestros hermanos y nuestras hermanas animales. Por las razones que estoy describiendo. Bueno, perdón, Rosy, no sé cuánto tiempo ya. Porque no quiero hablar demasiado porque ¿cu- ¿cuánto tiempo me queda? Sí, Rosy, perdón. Bueno, lo, Perdón, Patrick, es que estoy conectada en mi celular y no estoy muy versada en el manejo del celular. Tenemos unos 15 minutos más, si te parece bien. sí, ok, puedo hablar aún 15 minutos. Sí, perdona. Sí, sí. Bueno, la otra, bueno, o quizás otra razón de ese punto ciego al cual hemos llegado y que tenemos que abandonar, creo. Y eso, bueno, además, lo que propongo nos va a dar mucho trabajo porque vamos a tener que hacer más investigación empírica, más observación, más trabajo de campo, de terreno, como se dice. La otra razón es que es la falta de diálogo entre diversos conocimientos a propósito de los animales. No dialogamos, o muy poco, si no me equivoco, con por ejemplo, todos los aportes de los biólogos, de los etólogos, por ejemplo, y disponemos de muchos conocimientos, de conocimientos que si los utilizamos en nuestras propias maneras de pensar, van a transformar totalmente lo que las categorías de pensamiento. Por ejemplo, voy a citar a dos fuentes posibles de pensamiento, de conocimiento para renovar radicalmente nuestras categorías, que están todas esos conocimientos relacionados con esa necesidad de tener una definición fuerte de la comunidad moral. Por ejemplo, un pensador muy conocido, por ejemplo, el biólogo Charles Darwin, es el primero en haber insistido sobre el hecho de que los animales disponen de una forma de moralidad. Darwin es uno de los primeros en haber dicho que la idea de comunidad moral que tenemos con los animales tiene sentido. Y esa moralidad que se puede describir muy simplemente a partir de esa idea de afectividad, de esa idea de reconocimiento, etcétera, etcétera. Esa moralidad es el resultado de una larga historia evolutiva de todos los animales sin excepción, y esa historia evolutiva hace que existe una continuidad muy fuerte entre los comportamientos morales de los humanos, de los animales humanos y de los animales no humanos. Es decir, que podemos basarnos sobre ese conocimiento biológico que proviene de la historia natural, de la historia biológica, de todos esos seres para dar más profundidad a nuestras categorías. ¿Por qué no relacionar las categorías filosóficas jurídicas con esas categorías biológicas profundas que provienen de la historia natural de la evolución? Eso deberíamos hacerlo. Pienso, eso es del lado de la biología, pero también del lado de la etología. Lo cito con frecuencia, el gran etólogo que ha muerto recientemente, Franz de Waal. Pues Franz de Waal nos da muchos conceptos para pensar esa idea de comunidad moral con los animales y introducir esa complejidad en las relaciones que tenemos los unos con los otros. Franz de Waal, como lo saben ustedes, ha revolucionado la etología a partir de los años 60, introduciendo la categoría de sujetos intersubjetivos. Es decir, que los animales que él ha descrito, ha estudiado, en un contexto dado, muestran en cada uno de sus actos, en cada uno de sus comportamientos, que disponen de categorías morales.
y podemos generalizar esa idea a las relaciones que tenemos con todos los otros animales, que sean salvajes, que sean domésticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo hacemos con más profundidad? Eh, eso quiere decir, y bueno, no voy a hablar más porque para poder dialogar con ustedes, pero pienso que lo que nos aporta alguien como Franz de Waal son dos conceptos que son el concepto de empatía. Hay empatía en el mundo animal, lo que no habíamos visto hasta hoy, y hay también el otro concepto que él trabaja mucho, que podríamos utilizar también en nuestras propias categorías, es la categoría de reciprocidad. Y eso creo que permitiría hacer descripciones más profundas de las verdaderas relaciones que tenemos con los unos con los otros. Bueno, bueno, no quiero hablar demasiado, pero la conclusión que os propongo, que nos propongo, sería la siguiente. Pienso que um, hasta hoy, para resumir un poco lo que he dicho, hasta hoy quizás no hemos confiado demasiado en los conocimientos científicos para fortalecer nuestras propias categorías morales, tanto jurídicas como filosóficas. Y creo que ese concepto de agencia animal, que me parece la llave de todos nuestros problemas, nos puede permitir reflexionar sobre lo propio ya no del hombre, porque en el fondo hay que reconocer que con esa categoría de agencia que ya no hay propio del hombre, contrariamente a lo que han sido muchos discursos de todos los lados, pero con esa categoría de agencia animal vamos a poder insistir sobre el hecho de que todos los seres vivientes disponen de una capacidad de establecer relaciones intersubjetivas muy complejas entre los unos y los otros, y esas relaciones pues se pueden describir a partir de los dos elementos claves de esa agencia, que son de un lado la reciprocidad, es decir, que no hay nunca una relación si no ejerce un poder sobre el otro ser que está en relación con ese primer ser, eso lo que se llama la reciprocidad, y hasta hoy no hemos descrito las relaciones entre animales humanos y no humanos desde la cuestión de la reciprocidad hasta en la domesticación, porque la domesticación implica también el hecho de que el animal ha transformado también nuestras maneras de pensarnos, de sentirnos, de percibirnos, etcétera, etcétera, y eso no lo tomamos, creo, nunca en cuenta. Y de otro lado, además de esa categoría de reciprocidad, en el fondo, lo que se podría llamar la receptividad de todas esas experiencias vividas que nos van a permitir realmente, creo, acabar con esa oposición que ya no tiene mucho sentido entre, de un lado, seres que son capaces de transformar el mundo en el cual viven, y esos seres, pues creo que ya no podemos distinguir entre seres animales no humanos y seres animales humanos, y la categoría de transformación en el fondo del mundo social, de los sujetos sociales con los cuales están todos esos seres en contacto. Eh, bueno, no voy a hablar demasiado, pero pienso que vamos a tener que hacer una segunda revolución intelectual. La primera revolución intelectual en la cuestión animal ha sido la revolución que tenía como origen la ética animal clásica de los años 70, que ya tiene unos 50 años, y la segunda revolución ética, que pienso que tendrá muchas consecuencias sobre la filosofía, el derecho, la historia, las ciencias humanas, hasta las ciencias sociales, sería introducir ese gran concepto de agencia animal para describir lo más correctamente posible lo que no hemos hecho hasta hoy, esa idea de que pertenecemos a la misma comunidad moral que todos los otros seres no humanos. Eso sería mi propuesta de hoy. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias a ti, Patrick. Y bueno, para
quienes es la primera vez que escuchan al doctor Patrick Joret, me parece que queda claro la importancia de su aportación en la perspectiva jurídica, por supuesto, y por descontado en la perspectiva de la discusión ética. Nuestro querido Patrick es un referente de la ética animal, me atrevo a decir, tanto en Europa como en América. Pero el tema es que jurídicamente lo hemos platicado con Patrick, con Vicky, con Antonio, que por aquí aprovecho para saludar, está Vicky González Silvano, está también Vero Ayón de Ecuador, etcétera. El gran problema del derecho es que en este intento de introducir a los animales en la comunidad jurídica, estamos forzando categorías que han sido pensadas para los humanos, como categorías como la de persona humana. Y como vimos ya que no nos dio mucho la de persona humana, nos decantamos por la de sujetos de derechos. Pero aquí hay un gran problema que hemos platicado con Patrick. ¿Qué es ser sujeto para el derecho? El derecho hizo una importación del concepto de sujeto, de la idea de subjetividad de la filosofía, pero la mayoría de nuestros sistemas jurídicos no definen lo que es ser el sujeto, sino recurren a estas conceptualizaciones tautológicas, ¿no? Como esta serpiente que se muerde la cola, te dice, ah, bueno, es un sujeto porque tiene derechos porque es un sujeto, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo hemos platicado con Vicky y aquí no lo pone en el chat, ¿no? Por ejemplo, en Argentina tienen 700, alrededor de 700 animales declarados sujetos de derechos. ¿Pero eso qué implica? ¿Han entrado ya en la comunidad jurídica, en la comunidad moral? No, porque a pesar de eso se les sigue negando lo que el doctor Patrick nos señala que es la agencia. Muchos filósofos del derecho les reconocen esta idea de pacientes morales, ¿no? Como si fueran seres humanos disminuidos en alguna manera de esta capacidad de actuar. Por eso la propuesta que nos hace el doctor Patrick de incluir el concepto de agente en el derecho, trayendo estas características que él plantea, es importantísimo. Y hay muchos autores que comparten esta visión de qué debería entenderse por agencia, ¿no? Esta capacidad de obrar sobre tu propia vida, pero también sobre la vida que te rodea, ¿no? Y, y recordaba ya con esto, concluyo mis reflexiones de cierre. También otro etólogo que nos ha aportado muchísimo, por supuesto, además de Franz de Waal, Marc Bekoff. Justamente ahora que estoy en Buenos Aires, charlaba yo en la Universidad de Buenos Aires sobre este libro maravilloso de Bekoff que se llama Wild Justice, Justicia Salvaje, en la que describe a los animales como seres interrelacionales, le llama él, ¿no? Estas capacidades cognitivas que tienen de experimentar su propia existencia como la existencia de los demás y su entorno les hace como intersubjetivos, ¿no? Como dice Patrick. Entonces, me parece, Patrick, que tu aportación es fundamental y bueno, yo veo varias manos levantadas, veo comentarios que surgen, pero como no estoy en mi computadora, sino estoy en mi celular, le voy a pedir a la doctora Brenda si ella pudiera ayudarnos a coordinar la sesión de preguntas y respuestas, doctora, porque si no voy a dejar fuera a alguien sin querer porque no manejo muy bien el celular con Zoom. Gracias, doctora. De acuerdo. Bueno, en primer lugar tiene la mano levantada nuestro compañero Antonio. Adelante, Antonio. Sí, muchas gracias. Ante todo, aprovecho a saludar a Patri, felicitarlo, siempre lo sigo con interés. Eh, Estos debates disruptivos que él trae y nos pone a replantearnos, sobre todo a la gente del mundo del derecho. Y como primer pregunta, el que habló de la subjetividad moral, yo le preguntaría por qué hoy que tanto se habla de declaraciones de sujetos de derecho, reconocer sujetos de derecho, cuando él habla de subjetividad moral, ¿en qué sentido la piensa? Porque el derecho parecía ser muy yo pienso que además de agencia tendría que ser redefinido o redefinida la sintiencia, creo que no tampoco en la legislación se hace eco a lo que sería la ciencia con todos estos aportes que él mencionó. Y otra cuestión que me parece contacto con la agencia, más la agencia de la antropología, en este diálogo
sea algo que aporte trae la antropología. Pienso que es clave también porque la antropología está en contextos más particulares, las relaciones que de estas comunidades interespecie que veo que viene hablando también la antropología y bueno, hay mucho debate en Brasil también. Y después queda como pregunta el día que cambie, bueno, se introduzca esta idea de agencia animal, ¿cómo quedarían los derechos? O si se le ocurren algunos derechos que nacerían de esto, de este relacionamiento de agente y el sujeto, porque en general no pensamos los derechos en términos negativos o nos centramos solamente en derechos políticos tipo Guernica. Por eso, esas son las preguntas que le hago. Sé que son por ahí un poco complicadas, pero bueno, muchas gracias, Pat. Antonio, son preguntas fundamentales, muy importantes y que merecen efectivamente mucho trabajo, mucha reflexión. Pienso que para responder brevemente y poder dialogar con ustedes, eh, pienso que esa idea de comunidad moral basada sobre diferentes formas de agencia o de agentividad nos va a permitir descubrir que lo que define con profundidad a esa comunidad es precisamente que los seres que componen esa comunidad son seres morales en realidad. Evidentemente, uh, uh, los comportamientos pueden a veces ser no morales, pero como en el mundo humano, pero son más accidentes, son más acontecimientos que salen de esa idea de moralidad y todo lo que implica. La mayoría, yo pienso lo siguiente, para responder lo más claramente posible a tu primera pregunta, Antonio, que es fundamental. Pienso que no hemos aún realmente descubierto lo que son todas esas relaciones morales que tenemos los unos con los otros en ese espacio comunitario de tipo moral. Ese espacio no puede ser no moral en el fondo. No es un espacio puramente biológico, dado que hay relaciones sociales, hay relaciones afectivas. Todo eso no se puede reducir a la pura biología. En ese espacio moral en el cual en el cual estamos en contacto con todos los otros seres que componen, perdón, ese espacio, hay, por ejemplo, hay lo que he llamado reconocimiento mutuo. Sabemos ahora que los animales se reconocen los unos en relación con los otros. Y esa idea de reconocimiento en gran parte simbólico, eh, debemos utilizarlo para describirlo más correctamente lo que puede ser esa comunidad moral. Otro concepto que he citado sería el concepto de empatía. Sabemos que hay una empatía de todos los animales, los unos en relación con los otros, que contribuye esa empatía a que tengamos relaciones morales los unos con los otros. También el concepto, también que, bueno, que proviene de la etología, pero que permite describir correctamente esa comunidad moral que compartimos con todos los otros seres, la idea de equidad, por ejemplo. Sabemos que los animales son muy sensibles a la idea de justicia y de injusticia. Son capaces de reconocer actos justos y actos injustos. Es decir, que es todo eso la idea de agencia animal, que es un concepto un poco general, pero que abre nuevas miradas, nuevas descripciones con todos los otros seres, sin ninguna jerarquía, sin esa oposición entre paciente, agente, etcétera. Esas son categorías un poco que ya no tienen mucha actualidad gracias a todo el aporte de no solamente de la etología, pero también, y eso lo ha dicho Antonio, y yo estoy desarrollando esa dimensión, el aporte de la antropología. La antropología nos muestra, nos demuestra cada vez que, que tenemos el deber intelectual de describir la gran complejidad de las relaciones que tenemos con todas las formas de vida animal, tanto las salvajes como las domésticas, hasta con las domésticas, que pueden parecer mucho más pobres, pero que no lo son en realidad.
las relaciones que tenemos con los, por ejemplo, con perros y gatos son de una complejidad inimaginable que no se pueden reducir a esas categorías que hemos utilizado hasta hoy. Y efectivamente, para responder a la última pregunta fundamental de Antonio, eh, eso debe pasar o no por la extensión de esa idea de comunidad a una comunidad política. Yo pienso que es inevitable al final, en el fondo, al final de esas nuevas miradas, digamos que en el fondo tenemos que también cambiar el sentido mismo del concepto de política o de político. Hasta hoy hemos hecho, para decirlo claramente, hemos hecho política contra los animales. A partir de ahora tenemos, gracias a ese concepto de agencia, tenemos que hacer política con los animales y eso implica la toma en cuenta de esas nuevas categorías de pensamiento. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, pero en realidad en los comentarios son muchas felicitaciones por su ponencia, que realmente no hay preguntas, son más felicitaciones. Un comentario que hace nuestro compañero Ulises dice que, pues bueno, muchas gracias por la ponencia, en demasiado reflexiva. La sentencia, a pesar de su claridad en algunas constituciones, la resistencia a considerar moralmente a los animales es un tema muy álgido. Por ejemplo, la protección a los animales en situación de abandono por parte de los entes públicos. Faltaría la aplicación, implementación de políticas de sensibilización y establecer atribuciones expresas para personas servidoras públicas. Es como dice el doctor Lloret, simple empatía. Y bueno, pues les repito, muchas felicitaciones, brillante ponencia, excelente presentación. Muchas felicidades. Ok, sí, sí. Bueno, no sé si hay otros comentarios, pero para acabar de mi parte, disponemos realmente de muchos conceptos y creo que ahora ha llegado el momento en intentar introducir esos conceptos en nuestras maneras no solamente de pensar, pero de vivir también con los animales. Era mi propuesta y muchas gracias de nuevo por escucharme y por sus comentarios y preguntas. Gracias. Doctora, leo la... Gracias. Sí, muchísimas gracias, doctora Brenda, por su apoyo, sobre todo porque de por sí no soy muy versada en las cuestiones cibernéticas y electrónicas y cuando estoy en el celular menos. Pues hicimos llegar ya al doctor Patrick su reconocimiento. Aquí lo estamos proyectando, que la verdad es que un papel nunca es suficiente para agradecerle a Patrick ese acercamiento que hace entre la ética animal y el derecho animal. La verdad es que los argumentos que nos das, Patrick, son fundamentales. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y estás ya convocado de una vez a las sesiones del 2025 y de verdad muchas gracias y gracias a todas y a todos quienes se conectan cada semana. La próxima semana, anuncios parroquiales, está con nosotros el doctor César Nava Escudero, hablando de un concepto que tiene mucho que ver, o sea, quedaron las ponencias, pero como si las hubiéramos diseñado así, sobre el concepto de sujeto de derechos, ¿no? ¿Cuál es la categoría jurídica que podemos utilizar o que deberíamos utilizar desde su perspectiva para incluir a los animales en la comunidad jurídica? Entonces, me parece que con lo que hemos escuchado hoy del doctor Patrick, vamos a tener una visión muy propositiva, muy crítica, muy analítica de lo que nos va a proponer el doctor César Nava. Les recuerdo el día 2 de diciembre, en 15 días, está Marcia Condoy Truyenque de Perú. Y cerramos el día 9 con Iván Darío Ávila Gaitán desde Colombia. Así que bueno, muchísimas gracias, Patrick. Fuerte abrazo. Espero poderte saludar pronto en tierras michoacanas. Gracias a todas y a todos los que se conectaron.